Buenas tardes a todos, bienvenidos al CINDESTAT. Vamos a dar inicio al examen de Jesús Chi para obtener el grado de doctorado. Les vamos a presentar aquí a nuestros sinodales invitados. Tenemos en este caso dos: la doctora Gina Gallegos del SIC, del Politécnico, el doctor Luis Julián Domínguez, que es del ITESO de Guadalajara, el doctor Juan Carlos Ku, que es catedrático CONACYT, adscrito aquí al Departamento de Computación. Conectado desde Canadá tenemos al doctor Francisco Rodríguez, que fungió como supervisor de la tesis de Jesús. Y bueno, yo el doctor Cuauhtémoc. Y Jesús, tienes aproximadamente 45 minutos para presentar tu trabajo, y después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, después pasaremos a deliberar y ya después informaremos acerca del resultado, ¿no? ¿Mande? Saludos a todos, su asistencia. Les manda saludos a todos el doctor Francisco, sobre que nos escucha. Bueno, Jesús, por favor, comienza. Sí. Buenas tardes a todos. Les voy a presentar el tema de mi que es curvas elípticas en la pareja clásica y postcuántica. Como ya mencionaron, mis profesores el doctor Francisco. Después, la agenda de la presentación es una breve introducción, muy breve introducción. Seguidamente voy a explicar la parte clásica de cómo analizamos las curvas elípticas en el mundo clásico. Las otras dos secciones son la parte postcuántica. Y vamos a finalizar con algunas conclusiones y observaciones. En un esquema básico de comunicación, supongamos que Pop le quiere enviar el gato Félix a Alicia. Entonces, preámbulo, no hay nada de información, no hay nada que enviar, ¿no? El problema es que no hay ningún canal seguro, entonces puede haber una tercera persona, que en este caso Eva, pues que puede tener la intención de matar al gato Félix. Entonces, debido a esto, pues surge la necesidad de descifrar la información. En este caso, el gato Félix está en una caja en la cual no puede ser abierta por las llaves privadas que tienen Pet y Alicia. Entonces, Alicia ya no puede matar al gato de alguna manera. Ahora, nosotros nos centramos en una criptografía que se llama de clave pública. Eso se refiere a que hay una llave que es pública para todos, pero cada entidad puede generar una llave privada. En este caso es la azul para Beto, la violeta para Alicia. Y con respecto a esas llaves crean información y se pueden llegar a tener en común una llave secreta que va a ser la llave dorada. Pues necesitan hacer ciertas operaciones. En la actualidad, esa criptografía de clave pública se basa en problemas de factorización entera. Por ejemplo, tengamos el número 101 y queremos determinar si es primo o no, o se puede factorizar de alguna manera, ¿no? En este caso, 101 es un número primo. Y lo otro es curvas elípticas basado en lógarigmos discretos. Estos son los lógarigmos discretos que conocemos, nada más que en un punto más finito. ¿Por qué utilizar curvas elípticas? Porque lo que se basa toda mi tesis es porque pues, permiten tamaños de llave más pequeños a comparación de por ejemplo, de factorización entera, que para mantener una seguridad de 128 bits se requeriría una llave de 3000 bits aproximadamente, mientras que con curvas elípticas nos basta con una llave de 256 bits aproximadamente. Todo lo anterior es hablando clásicamente, ¿no? Ahora ya podemos preocuparnos por la inminente llegada de las computadoras cuánticas. Pues ya las grandes empresas como Google, Intel, inclusive China, están pues entusiasmados en construir una computadora cuántica que pues, pueda ser usada para fines lucrativos o de criptoanálisis. En particular ya existe un algoritmo cuántico que es el algoritmo Shor, que nos permite factorizar un número entero y resolver los números discretos en un tiempo polinómico, es decir, que requiera un número polinómico de operaciones. Bien, pues si llegan a haber computadoras con las capacidades cuánticas con las capacidades actuales, las laptops que tenemos, pues la criptografía actual se va a ver pues ya no va a brindar la misma seguridad que se pretende. Debido a esta problemática, el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares, el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, pues propuso una competencia para determinar los siguientes estándares primitivas criptográficas que van a ser seguras ante ataques cuánticos, es decir, van a ser protocolos que se van a poder ejecutar en una computadora como esta, pero aún así van a ser seguros aunque se tenga una computadora cuántica.
De los candidatos que van en la segunda ronda de la competencia, slide 26, que están basados en códigos, retículos, polinomios multivariables cuadráticos, funciones de resumen e isogenias. Nosotros nos centramos en lo que son isogenias porque pues es una extensión de curvas elípticas e igual permiten llaves más pequeñas con respecto a lo demás. Y sí, de hecho es casi la misma proporción con respecto a la parte clásica de LRCA de 3000 bits y 256 bits de curvas elípticas. Okay. ¿Cuáles son las contribuciones de la tesis? Primero fue pues hacer mejoras para poder resolver el logaritmo discreto en una curva elíptica sobre un campo binario. Esa es la parte clásica que analizamos. Por la parte postcuántica, pues dimos un análisis teórico y lo aplicamos en la práctica, vimos los experimentos de la seguridad de un protocolo basado en isogenias, que es el SIDH, que es uno de los candidatos de la conferencia del NIST. De hecho, es el único que usa isogenias de esos 26 candidatos. Y la segunda parte, la parte postcuántica, es hacer implementaciones eficientes de tiempo constante de una variante de SIDH. Esta variante pues, tiene algunas propiedades, pero es más lento. Pues es interesa hacerlo lo más eficiente posible, no lo mejor. Y la propuesta de pues no era de tiempo constante, que más adelante voy a explicar qué me refiero con eso. Vamos a proceder con la parte clásica. En este caso nosotros analizamos un ataque que se llama GHS, todo lo implementamos en MACMAN y trabajamos con curvas elípticas que tienen un endomorfismo eficiente, eso quiere decir que tienen una función a grosso modo que permite acelerar el cálculo de K veces P, donde P es un punto en curva elíptica y K es un entero. Nuestra configuración es la siguiente: tenemos dos enteros positivos que sean primos relativos, es decir, que el entero más grande que los divida sea el 1 al tiempo. Es una curva elíptica definida por esta ecuación. Y tiene ese número de puntos donde R se espera que sea un número primo y tenga aproximadamente n por L. Es decir, que ese sea un número pequeño, 2, 3, 4. Pedimos en particular que el parámetro A viva en F2 a la n y el parámetro B viva sobre F2 a la n. Y un punto de orden R. Es decir, que RB es el punto, no es el infinito. El cero en la curva. ¿Cómo funciona el protocolo de intercambio de claves de manera elíptica? En las curvas elípticas tenemos el punto público, ahí se calcula un entero aleatorio que es secreto, nadie más que ya lo conoce, digamos que es A. Ahí se calcula A por B y eso se le envía a Beto. Beto hace lo mismo, le envía sus valores, ¿no? En este caso no, el secreto es A y B y no se está dando a conocer, solo se conoce lo que es A por B. Dados esos puntos, uno puede, dado el punto PB, ahí se puede calcular A veces B por P y Beto puede calcular el mismo punto. En este caso, el secreto compartido pues es el A veces B por P. Claramente la seguridad de todo este protocolo de ese intercambio de claves es de que, pues dada A por P, haya A, o dado P por P, haya B. Entonces nuestro objetivo fue hallar A o B en todo caso, de que éramos atacar a misa o B. En las curvas nosotros nos centramos, hay un ataque, de hecho en particular en curvas elípticas binarias, hay un ataque que se llama el ataque GHS, que es por las siglas de Godry, que es SMART, del descenso de Bay. Esto lo que hace a grosso modo, tenemos una curva elíptica definida sobre F2 a la n por L, y lo puede reducir a una curva hiperelíptica, que es algo como que más abstracto, de hecho es algo más abstracto que una curva elíptica, pero definida sobre F2 a la n, o sea, sobre un campo más pequeño. Aunque se trabaja con polinomios, ya no son elementos en F2 a la n por L, sino son polinomios que tienen coeficientes en F2 a la n. Nos centramos más, cuando el género de la curva hiperelíptica, y te voy a mencionar qué es el género, es relativamente grande, es decir, que es aproximadamente L, que es mayor o igual que L y que no se excede, por ejemplo, que no excede 2 veces L. Eso es porque el mejor algoritmo, que es el algoritmo de cálculo de índice, nos permite tener una complejidad subexponencial versus la complejidad exponencial que tienen las curvas elípticas. Y pues, como es una complejidad subexponencial, se puede acelerar el cálculo de lo que queremos, ¿no? Hay dos pasos principales en el algoritmo de cálculo de índices genérico, que es la generación de relaciones, y el elemento de
el cálculo de un elemento del espacio nulo de una matriz. ¿Cómo funciona a grosso modo sus pasos? Supongamos que tenemos un conjunto F, que es el conjunto de pares de polinomios, U, B, donde U es un polinomio irreducible y tiene grado a la más S. Entonces, nuestro objetivo, ahorita recalco, no estamos en la curva elíptica, sino en una curva hiperelíptica. Nuestro objetivo es hallar d' de este lambda, dado que solo conocemos d'. Supongamos que el tamaño de f es t. Lo que uno hace va generando relaciones alfa 1 por d más beta 1 por d', de tal manera se puede expresar como una combinación lineal de los elementos de la base de factores f. En este caso, la mayoría de los m1, i son ceros, solo g de ellos son diferentes, donde g es el género de la curva hiperelíptica. A grosso modo, la curva hiperelíptica es una ecuación de la forma y al cuadrado más y por h a la x igual a f a la x, donde f es un polinomio de grado 2 por g más 1 y h tiene algo más al grado que es igual a g. Entonces, si nos damos cuenta, esta g es pequeña, es del orden de L, como hemos mencionado. Una vez que se halla la primera relación así, se procede con la siguiente. Y así nos vamos hasta que tengamos, teóricamente hablando, t ecuaciones, que todas se pueden expresar en términos de la base de factores, ¿no? Entonces esto nos presta que lo podemos representar como una matriz. La matriz M por un vector D1, D2, Dt, donde esos elementos vienen en la base de factores, un vector alfa por D y un vector beta por Dt. Esa es la primera parte de la generación de relaciones, construir esta matriz. La segunda parte es hallar un elemento del espacio nulo de esa matriz, que es hallar un elemento que multiplicado por la izquierda de la matriz M nos da el elemento 0. Esto nos brinda de que si el vector que hallamos anula esta matriz, entonces esto va a ser igual a 0. Vamos a multiplicar esta parte por el vector del elemento del que haya, ¿no? Entonces podemos tener una relación entre vectores y los divisores de prima y d. En particular, estos productos de aquí son elementos del campo. Entonces podemos hallar el lambda del que queremos hallar el logaritmo discreto en términos de los vectores gamma, beta y alfa. ¿Cuáles fueron las contribuciones que obtuvimos en esto? Fue de que, como mencionaba, el endomorfismo que nos permite acelerar en la curva elíptica. Mostramos que se puede mandar de alguna manera a la curva hiperelíptica y a su vez usarse para reducir el esfuerzo. En vez de hallar t ecuaciones, vamos a hallar t entre n ecuaciones, donde n es donde está definida la curva hiperelíptica, que es f2 a la n. Y pues las ecuaciones, fíjense que igual se reducen, ya no tenemos t factores, sino t entre n. Entonces esa es la ventaja que nos permite. Entonces en teoría estamos obteniendo una aceleración de n con respecto a la generación de la matriz. O sea, es por un factor de n. Y pues el mejor algoritmo para hallar un elemento del núcleo, del espacio nulo de la matriz, es cuadrático con respecto al número de filas y columnas. Entonces hay una aceleración cuadrática con respecto a n. Para ejemplificar eso, nosotros resolvimos una instancia factible sobre un campo, sobre una curva elíptica definida sobre f2 a la 35 por 31, la cual se reduce a una curva hiperelíptica de género 32 definida sobre f2 a la 5. Resolvimos la instancia suponiendo que nuestra base de factores solo maneja polinomios irreducibles de grado a lo más 4, y toda la implementación hicimos en mapa. Nos comparamos con el único trabajo que hasta pudimos encontrar fue de Belishka et al. El detalle de aquí que esta implementación que hicieron de su ataque es en C y nosotros lo obtuvimos en mapa, y aún así les ganamos, tuvimos un factor con respecto a de casi 8. Claro, este artículo es del 2014 y nuestro trabajo es del 2017, entonces hay un gap, un intervalo entre la tecnología del 2014 al 2017, ¿no? Entonces pues es esperado que tengamos una relación, pero aún así recalco de que fue una implementación en magma y no en C, y aún así les ganamos. Nos tomó aproximadamente 1010 CPUs, que resumidos en días normales fueron en una semana, con 128 núcleos en la parte de relaciones y con 20 núcleos en la parte de
del elemento del núcleo, que pues tardó menos de horas, ¿no? Menos de un día. Ahora la parte postcuántica. ¿Cómo funciona el protocolo ahora la parte postcuántica con isogenias? Es una generalización de curvas elípticas, nada más que en vez de trabajar con curvas binarias, vamos a trabajar con curvas definidas sobre un campo FP, donde P es de esta forma. En la práctica, de hecho, en la propuesta de SDH, es un primo de la forma 2 a la EA por 3 a la EB menos 1. Se trabajaron curvas de esta forma, que son super singulares y tienen ese número de puntos, P más 1 al cuadrado, sobre una extensión cuadrática de FP. En este caso, como P es congruente con 3 módulo 4, perdón, el menos 1 no tiene raíz y se puede ver, el FP al cuadrado se puede ver como polinomios lineales, donde la variable x satisface que x al cuadrado es igual a menos 1. Se tienen que pedir unos puntos extras para el protocolo, que son 2 puntos que generan el grupo de torsión LA a la EA. Este grupo son todos los puntos tales que multiplicados por LA a la EA me da 0, al infinito. De igual manera, para los otros LB a la EB quitamos 2 generadores. Todo esto lo publico del protocolo. Y a grosso modo, el protocolo SDH funciona de la siguiente manera. En vez de tener un punto, tenemos una curva elíptica y estamos mandando, generamos 2 puntos, digamos, ELISA genera NA y MA, que son enteros aleatorios, son secretos, y genera una curva elíptica, la cual es la imagen de una isogenia. Una isogenia es solo una aplicación racional, es decir, que es una función de 2 coordenadas, digamos, P1 x, y, P2 en x, y. Y esas coordenadas son posibles de polinomio. Y a su vez se pide que esto sea un conjunto de grupos, es decir, que se parezca a mismo. Esta fidea es secreta para Alicia. Lo único que comparte como público es la imagen, pero requiere una información extra. Beto hace lo mismo y le envía a Alicia a Beto lo que es la imagen que obtuvo, que es pública, y la imagen de los puntos PB y QB. Beto hace lo mismo, bueno, de manera similar, con los parámetros que va a utilizar Alicia. Y ya teniendo estos valores públicos, Alicia puede calcular lo que es la imagen de su punto inicial. Porque pues recordemos que separa sumas la isogenia, ¿no? Entonces al final lo que hace Alicia es calcular otra isogenia, pero sobre la curva que le envió Beto, y Beto sobre la curva que le envió Alicia. Y ambos llegan a una curva que no va a ser la misma, pero va a ser isomórfica, pero va a ser, digamos, hay un cambio de variables que me manda de una a otra. En particular no mencioné que el J invariante, mediante esos isomorfismos o cambios de variables, este valor se mantiene fijo. Entonces el secreto compartido en el protocolo va a ser el J invariante de la curva de aquí de la derecha. Y pues claramente la seguridad se basa en, dado que se conoce la imagen de PB y QB bajo la isogenia de Alicia y la imagen de la isogenia, pues hallar la isogenia o en su caso los escalares TDA y MB. En la propuesta ahorita que está SIDH, que se conoce como PSYCH, que es, se le cambió el DH por KE, por Key Encapsulation, encapsulamiento de claves. La NA y la NB son 1. Ahora, ¿cómo atacar el protocolo? El detalle es de que la isogenia FIDA, de manera muy genérica, se puede ver como una composición de isogenias de grado más pequeño. En particular, se pueden ver como una composición de isogenias de grado LA, es decir, que el núcleo de la isogenia tiene LA puntos. Y vamos a componerla con EA isogenia de esa manera. Entonces, aquí ilustro cómo se ve una isogenia de grado 2 a la 6, menos 6 caminos, ¿no? O sea, 6 isogenias. Si uno intentaría de aquí, no quiera hallar este punto, el primer punto azul, tendría que calcular todas las isogenias de grado 2 que parten del punto rojo, ¿no? Y hay 3 porque hay 3 puntos de orden 2. Eso es por la ecuación que es cúbica con respecto a x. Un punto es de orden 2 si la y es igual a 0, entonces hay que resolver una ecuación cúbica. Entonces tiene 3 soluciones. Para hallar el segundo punto necesitaría hallar todas las isogenias que son de grado 2 a la 2. Entonces en el primero hay 3 opciones, en el segundo hay 6, en el siguiente
hay 12. Y así hasta llegar al de grado 6, que van a haber 2 a la 5 por 3 opciones. Entonces, ¿cómo se hace el ataque? Lo que hace uno es comienza en el punto inicial rojo y calcula todas las isogenias de grado 2 a la 3 y luego calcula todas las isogenias de grado 2 a la 3 en el segundo punto rojo hasta encontrar una colisión. La colisión sería en este caso el punto de... Teniendo esa colisión uno puede reconstruir la isogenia que es secreta y pues ya se quebran todas las seguridades. ¿Cuál es la complejidad de este ataque? Pues es raíz cuadrada con respecto al número de nodos de todo el grafo, ¿no? Porque lo reducimos pues, a la raíz cuadrada de lo que queríamos, ¿no? Entonces en este caso hay que tener en cuenta que por la forma del primo, en términos de peso, se puede ver que la complejidad va a ser raíz cuarta de P. Pero se requiere también ese espacio de memoria. O sea, requeriríamos raíz cuarta de P, celdas de memoria. Eso es por la parte clásica. Por la parte postcuántica, pues antes de este trabajo de tesis, el mejor algoritmo tiene una complejidad pegada a un sexto, tanto en memoria como en número de operación. Nosotros mejoramos, vimos que efectivamente no es cierto esto en términos, pues, digamos, reales, suponiendo que tenemos W elementos a lo más que podemos guardar en un procesador y tenemos en el procesador. Ahora, en un ambiente restringido, como mencionaba W, celdas de memoria y M procesadores, se puede ver que la complejidad no es raíz cuártica de P, sino solo raíz cuadrada. Entonces es el cuadrado de lo que se esperaba, ¿no? Nosotros analizamos lo que es un algoritmo que es la búsqueda de la colisión dorada de Banach-Divina. Antes de explicarlo, voy a mencionar cómo se traduce el problema que tenemos a lo que se requiere. Supongamos que tenemos un conjunto S con M elementos, son enteros, 1, 2, 3 hasta ahí. El objetivo es ir a una colisión de una función aleatoria o pseudo-aleatoria que van a dar elementos de S a S. Vamos a determinar un elemento distinguido si se satisface una propiedad sencilla de probar. Es decir, por ejemplo, que tenga los primeros bits más significativos, 32 bits más significativos iguales a 0, o los últimos bits más significativos iguales a 0. El algoritmo lo que hace, solo sin la gol, es generar una semilla aleatoria y llegar a X, f de X, f de X, f de X, así sucesivamente hasta llegar a un punto distinguido. Otro procesador hace lo mismo, hasta llegar a otro punto distinguido. Si no se alcanza un punto distinguido y se tiene un máximo número del tamaño de la trayectoria, pues se deja porque no nos va a interesar, si ya está demostrado de que se va a ciclar la evaluación de la función. Entonces lo que hace uno es generar puntos distinguidos hasta que haya una colisión con un punto distinguido y pues reconstruir la colisión. Cabe mencionar que haya cualquier colisión y para el problema que tenemos es una única colisión. Entonces no nos sirve sino que necesitamos generar varias colisiones hasta encontrar la que queremos. En el problema tenemos dos funciones. Tenemos dos funciones, una que parte del punto rojo izquierdo, una del punto rojo derecho, y es definir una función que va de 0,1 por, digamos, un conjunto S', tal que si es 0 evalúo del lado izquierdo, si es 1 evalúo del lado derecho. Entonces el objetivo es hallar una función, unos enteros X y Y tales que colisionen, y la colisión pues va a ser el punto que se veía el que intersecaban los grafos, ¿no? Lo que mencionaba, nos interesa una colisión, esa colisión se le va a llamar la colisión dorada. Ahora, el problema de esto es de que con una función aleatoria, la probabilidad de que encontremos la colisión dorada es muy pequeña. Por ejemplo, supongamos que la colisión dorada es el 5 y generamos aleatoriamente un número entre 1 y 27, nuestra función es define f de 13, 2, f de 12, 1 y así sucesivamente. Se le conoce como el grafo funcional de la función f. Entonces, supongamos que generamos aleatorios un entero x y nos dio 0 y otro que nos dio 12. Entonces van evaluándose, pero nunca van a encontrar una colisión. De hecho va a ser la de 0, pero nunca van a encontrar la colisión 5. Generamos otros y así. Entonces hay una mayor probabilidad de caer en este grafo más grande que en el otro. Entonces es importante que cuando definamos la función f que se va a asociar al problema que queremos resolver, esa sea
sea aleatoria y se pueda cambiar por otra función pseudo-aleatoria e ir cambiando por varias versiones de las funciones hasta encontrar la posición dorada. Panorto y Divine hicieron un análisis que fue estadístico y mediante las heurísticas de que cada función pseudo-aleatoria diferente genera 1.3 por W, donde W es el número de elementos que podemos guardar en memoria, se encuentra ese número de colisiones y solo 1.1 por W son colisiones diferentes. Y mediante esos valores ellos obtienen una complejidad que es 2/3 del tamaño del conjunto S, que resumido lo podemos explicar cómo se va a ver en términos de P para nuestro caso, pero cabe recordar que fue cuando se está asumiendo 1.3 por W y 1.1 por W. Entonces, en nuestro problema tenemos que asegurarnos de que efectivamente se tenía que cumplir esos constantes, que tuviésemos 1.3 y 1.1, porque si no, no pudiéramos asegurar que iba a tener el mismo comportamiento. Y pues hicimos experimentos y efectivamente se cumplen eso esperado, ¿no? Que es 1.3 por W colisiones y 1.1 por W colisiones diferentes. Teniendo esto, pues ya podemos asegurarnos de que efectivamente la complejidad del algoritmo de Van Oort-Divine pues va a ser la que ellos mencionan, que en el término expresando en términos de P, pues es una raíz, es P a la 3 octavos, que es más pequeño que raíz de P, que es lo que habíamos visto que nos da el ataque de mean de mil en un ambiente restringido, ¿no? Entonces, este es mucho más, tiene una complejidad menor que mean de mil. Generamos instancias en tamaños del primo P y comparamos el ataque de mil con Van Oort para ver qué tanta seguridad se estaba brindando por ambos ataques, ¿no? Y pues lo que se esperaba era de que efectivamente el mil daba más seguridad de la que se esperaba. Por ejemplo, en SIDH tenían un primo de 700 bits y aquí no tenemos 700 bits, y ellos aseguraban que este primo daba una seguridad de 128 con espectro cuántico, que ahorita voy a mencionar, pero pues aún así es mucho la seguridad que se está dando, ¿no? Entonces podemos, en vez de proponer que el mejor algoritmo sea mean de mil, que sea Van Oort, porque es más eficiente, ¿no? Por la parte cuántica que menciono, no voy a explicar algo su modo porque pues no es muy fuerte, solo nos centramos en la parte que se conoce del estado del arte y un nuevo trabajo que pues, fue el del boom este año. Como mencionaba, el mejor algoritmo cuántico tiene una complejidad raíz cerca de P, pero también necesitaba ese espacio de memoria, sea lo que fuese, hablando cuánticamente, ¿no? Pueden ser qubits o bits. Aún así es impráctico porque se quería que este P a la raíz sextica fuese 2 a la 128, entonces requeriríamos 2 a la 128 pues, elementos en una computadora cuántica, ¿no? Que ni lo tenemos en computadoras clásicas, que serían 2 a la 128 bits. Lo máximo que tenemos son 2 a la 70, si mi memoria no me falla. Suponiendo con todo lo que tenemos de los discos recargables, los cassettes que veían activamente, los CDs, discos duros, etc. Bueno, el otro algoritmo que hay es el algoritmo de Grover, que tiene una complejidad raíz cuártica de P, pero no se paraliza perfectamente. Solo con M procesadores solo hay una aceleración de raíz de. El trabajo que me mencionaba que fue el boom es el de Jacks y Shanks, que ellos mostraron que efectivamente el algoritmo de Tanit es lo mismo, podemos decir, polinómicamente hablando, a lo que cuesta el algoritmo de Grover. O sea, cuesta lo mismo, nada más es un factor polinómico el que la afecta. Entonces, lo que hicimos fue comparar con Grover y ver qué pasa con la parte clásica y la parte cuántica. Supongamos que tenemos a lo más 2 a la 40 máximo de circuitos que podemos tener en una computadora cuántica. Esto es lo que asegura el NISQ que se puede tener. Nosotros aseguramos que, siendo muy extremistas, que 2 a la 64. Si suponemos esto, para resolver la instancia con que P tenga aproximadamente 448 bits, requerimos 2 a la 144 procesadores. Una locura. Inclusive si tenemos 2 a la 64 de profundidad en un circuito cuántico, pues tenemos 2 a la 96. Entonces, no va a suceder, ¿no? Porque lo máximo que nos supusimos en la parte clásica fue 2 a la 40, si me no falla, y 2 a la 64. Entonces, no, de hilos, entonces está por demás, es casi el cuadrado de lo que requiere la computadora clásica. Pues,
Como conclusión, Grover es más costoso que el Banús de Linear, ¿no? Es decir, un algoritmo clásico es lo mejor para resolver el problema y no un algoritmo cuántico. Por la parte de lo que le dice de la variante de SIDH, que se conoce como CISA en inglés. Aquí vamos a suponer que tenemos un primo, no va a ser de la misma forma que SIDH, sino que va a ser un primo de la forma 4 por L1, L2, L3 hasta Ln, donde cada Li es un primo pequeño. 3, 5, 7, 11, 3, así hasta, digamos, 589. Pero de tal manera que P sea un primo, ¿no? Todo eso se le restamos. Las curvas que manejamos son curvas de Montgomery, son de esta forma. Fíjense que aparece el término cuadrático, en las anteriores de SIDH no aparece porque son de la forma x al cubo más a por x más b. Y aquí pues solo cambiamos que ya no hay la b y ya aparece el término cuadrático. Siguen siendo supersingulares y tienen este número de puntos, p más 1. Ojo que nada más están definidas sobre fp, no sobre fp cuadrado. El protocolo es, digamos que lo mismo de curvas elípticas, no hay que enviar ninguna información extra, solo enviar curvas. En vez de puntos, curvas. Entonces la seguridad está dada de que dado esta curva, que ahorita voy a explicar qué es eso, hallar este valor. Esta A se le conoce como un ideal y es expresado como L1 a la E1 por hasta Ln para Ln. Estos son llamados ideales L1 y dependen de los primos L10. No voy a entrar en detalle, pues es muy teórico y puede tomar mucho tiempo. Pero a grosso modo, esta ideal A requiere calcular EI isogenias de grado LI. Es decir, isogenias que tienen LI elementos en su núcleo. ¿Cómo funciona el protocolo? Primero, no necesitamos meternos tanto en la abstracción, sino solo tener en cuenta que solo nos interesan los exponentes enteros, ¿no? Un vector de entero. Entonces, la acción que se hace con esta acción de A multiplicado por la curva EA se puede ver nada más determinar por un vector E1 hasta E. Se trabaja, es un camino al final sobre el grafo de isogenias, donde cada nodo es una curva de Montgomery, una arista es una isogenia de grado Li. Y hay dos tipos de aristas. La vamos a llamar positiva o negativa. Podemos decir una que se va a la derecha y otra que se va a la izquierda. Esas están determinadas por el núcleo de la isogenia, que es un punto de orden Li, que es completamente real. O sea que X y Y viven completamente en FP. O que son de la forma X, Y por Y, donde Y, como mencioné en SDH, es la raíz cuadrada de menos 1, que no existe en FP, porque pues nuevamente es como con 3 módulos o 4, ¿no? Y ahora, ¿cómo funciona esto para que de manera gráfica o intuitiva es? Supongamos que queremos calcular la acción con el vector menos 1, 2 y 1. Las isogenias a calcular son 5, 13 y 61. Primero uno calcula una isogenia de grado 5 negativa. Vamos a decir negativa, que se fue a la derecha o a la izquierda, ¿no? O sea, dependiendo del núcleo. Luego hace una isogenia de grado 13 positiva. Luego hace otra de grado 13 positiva y luego hace otra de grado... Luego no hacen... Creo que aquí es un 0, perdón, no lo mencioné. Es 0, aquí es un error de dedo, perdón. Luego la de 61 no hace ninguna. Entonces nos quedamos el secreto, al final es este. El valor público es este. Hay que tener en cuenta que los únicos valores conocidos y públicos son el inicial y el final. Los intermedios no se conocen. De hecho, depende del vector secreto, que es menos 1, 2,0, que me fue un dedo. Esta acción no es de tiempo constante porque claramente depende del vector secreto, ¿no? Puedo determinar cuántas hice de grado 5 y cuántas hice de grado 13 y de grado 61, ¿no? Si uno hace un ataque por tiempo o por consumo de energía, pues va a poder determinar cuántas isogenias de grado 5 hizo, cuántas de 13 hizo y cuántas de 61 hizo, porque una isogenia de grado 5 es más barata que una de 13 y una de 13 es mucho más barata que una de 61. Okay. Ahora, ¿cómo hacer esto en tiempo constante?
Miguel Campos Ray, y luego fue mejorado por Nuclear, que es un grupo japonés. Propusieron que en vez propusieron hacer operaciones tontas, es decir, vamos a calcular el valor absoluto de EI, isogenias positivas o negativas, sea el caso de nuestro secreto, pero lo vamos a hacer MI, y luego vamos a hacer MI menos I, donde MI son valores públicos para cada ley. El esto contiene este intervalo. Construcciones de isogenias que no van a modificar el secreto. Entonces, por ataques de consumo de tiempo, por de tiempo y de energía, pues siempre va a ser el mismo número de isogenias MI, ¿no? Entonces, no, pues es de tiempo concentrado cada vez, ¿no? Ya no aplican esos ataques. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Supongamos ahora que la llave secreta es 4,0 menos 2. Uno primero hace una isogenia de grado 61, negativa. Luego hace una operación tonta de grado 13, porque pues no tenemos nuestro escalar de 0, no vamos a hacer ninguno. Luego hace una de grado 5. Hacemos otra de grado 61. Hacemos una operación tonta de grado 13 para que no se vea pues que no se hizo una isogenia, ¿no? Al fin y al cabo siempre se hacen las construcciones de isogenias, lo que no se modifican los valores. Luego hace una de grado 5. Luego una operación tonta de las de 61, que ya no podemos hacer más porque nuestro secreto fue menos 2, ¿no? Luego una tonta de grado 13. De grado 5 hacemos una. Otra operación tonta, otra operación tonta, y la última de grado 5. Entonces, en teoría siempre se hicieron siempre el mismo número de pasos, que fueron 12, para este ejemplo, ¿no? Siempre se van a hacer 12 el número de pasos para cualquier clave que se tenga, ¿no? Ahora, el problema de es de que uno puede hacer ataques por inyección de falla y pues digamos, cuando se hizo esta operación, meter un error, y si se modificó, pues sabemos que no fue una operación tonta. Y si no se modificó, pues fue una operación tonta. Reitero, solo vimos el esquema del ataque, cómo debería funcionar, más no lo implementamos, porque pues no es nuestro fuerte. Nosotros nos centramos más en proponer pues un protocolo o un algoritmo que se asegure este ataque. Lo que hicimos fue, en vez de manejar cualquier enteros entre MI y menos MI, no, al revés, menos MI y MI, porque somos negativos positivos, es tomar en cuenta nada más los que tienen la misma paridad que MI. Es decir, si MI fue 3, solo vamos a tomar menos 3, menos 1, 1 o 3. Si fue 2 MI, solo vamos a poder tomar menos 2, 0 y menos 2. ¿Por qué eso? Porque nos permite hacer primero las EI veces, sea positivo o sea negativo las isogenias que nos determinan, y las otras ir intercalando, porque los negativos se van, son nada más, pero el negativo de una isogenia de grado 3, pues eso es un negativo, ¿no? O sea, eso sirve para el lado opuesto. Entonces ir intercalando, primero hago una positiva, luego otra negativa, positiva, negativa, y pues esto me va a hacer que voy a ir al punto y voy a regresar al punto, y no estoy, siempre estoy modificando mi secreto, ¿no? Los nodos intermedios. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Es el mismo ejemplo. Hacemos primero una de grado 61, una violeta. Aunque fue 0, vamos a hacer una positiva. En este caso la de 61 fue negativa. Hacemos una positiva de grado 13. Luego hacemos una positiva de grado 5, porque pues es nuestro vector que tenemos, nuestro secreto. Luego hacemos otra negativa de grado 61, porque todos tenemos menos 2. Luego hacemos una negativa, la primera fue positiva de grado 13, ahora hacemos una negativa de grado 13 para que se anule la que hicimos anteriormente. Luego se hace una de grado 5. Ahora, como ya hicimos todas las que requeríamos para el grado 61, hacemos una positiva de grado 61. Hacemos una positiva de grado 13, perdón. Luego una de grado 5 y hacemos una negativa de grado 13 para anular la que hicimos positiva de grado 61. Hacemos la negativa de grado 13 para anular la que hicimos anteriormente y hacemos la última de 65. Nótese que siempre se están modificando los nodos intermedios, los cuales son secretos.
Entonces, si nosotros intentamos hacer el ataque por inyección de falla, que intentamos meter un error aquí, el secreto, el valor público al final se va a modificar, porque siempre se está moviendo de un nodo, ¿no? Ahora, hay un problema con este, que pues el número de elementos que tienen la misma paridad entre menos MI y MI es MI más 1, y ya no 2MI más 1, que son todos los elementos que hay entre menos MI y MI. Entonces nuestras llaves van a expandirse al doble. Ahora, en práctica lo que hicimos fue implementar las versiones de 1 punto y 2 puntos, que son las de MSR y los del grupo japonés, que utilizan operaciones tontas, y nuestra versión no tonta. Aparte metimos mejoras en la aritmética de curva, no me entré en detalle porque pues no por cuestión de tiempo, y pues es la parte que mi compañero Daniel, porque esto fue en colaboración con Daniel, Francisco, Luca De Feo y Ben Smith, pues Daniel fue el experto en esa parte, ¿no? No puedo responder algunas preguntas al respecto. Y comparamos con la implementación de la propuesta del protocolo CISAC, las implementaciones de Mail Campus Rack MSR, y la de los japoneses las pusimos tal cual lo que ellos proponen, porque su código no es de código abierto, o sea, no pudimos bajar su código y ejecutarlo para cerciorarnos de que dan lo que ellos dicen, ¿no? Tal cual pues nos pudimos compararnos físicamente, pues fielmente con su implementación, pero a su vez implementamos lo como nosotros entendimos su algoritmo, igual el de Mail Campus Rack. Estos son sin modificación y estos con nuestra modificación. Esta es la tabla con respecto a operaciones de campo. Nos interesa sobre los ciclos de reloj porque como estamos en computación, nos interesa saber qué tan eficientes son una computadora. Y la versión que era la mejor de MSR requería 395 millones de ciclos. Con nuestras mejoras se bajó a 337 millones de ciclos. La versión de Nuki es mucho más eficiente, es casi del 40% más eficiente de ahorro, de hecho, que nos obtenían, con respecto a la mejor que había, ¿no? Que es esta de MSR. Y pues nuestra propuesta de sin operaciones tontas, pues es casi el doble de lo de los japoneses, ¿no? Que han occidentado. Esto pues como le decía, que pues el espacio de la llave incrementa el doble, ¿no? Se era esperado que iba a ser casi el doble. Ahora, pasamos con las conclusiones finales. Vamos a recapitular y ver qué fue lo que obtuvimos en la parte clásica de lo que trabajamos. Obtuvimos una aceleración en las partes principales de los algoritmos basados en cálculo de índices, que es la generación de relaciones suaves y elementos del núcleo de una matriz, por un factor de n y n cuadrada respectivamente. Nosotros hicimos una implementación de ECMAMA y comprobamos lo que se demostró teóricamente, y resolvimos una instancia en curvas elípticas sobre este campo 2 a la 5 por 31, que es 150. ¿Sí? 1000 horas de PUs, que en días normales son en una semana lo resolvimos con el equipo LAT. Y es el primer trabajo que se muestra que el ataque GHS preserva endomorfismos, porque tenemos una función que nos ayuda a acelerar la multiplicación escalar en curvas elípticas, y pues mostramos que esta como que la manda a la curva elíptica, o sea, se preserva, siguen teniendo las mismas propiedades las dos funciones, los dos endomorfismos. Por la parte del análisis de seguridad de SIDH, que es SSI, que es por Computational Super Singular Uncertainty Problem. Vimos que el algoritmo de la búsqueda de la colisión de Van Schooten era la mejor opción, se puede aplicar para resolver el problema que queremos. Fueron las primeras implementaciones, esas fueron hechas en C, el ataque y el Golden Collision Search, para atacar SIDH. Nuestras implementaciones, nuestros experimentos confirman las heurísticas que se esperaban en la teoría. Cabe mencionar que los únicos, hasta antes de ese trabajo, los únicos trabajos en los cuales se aplicaba el algoritmo de la búsqueda de la colisión de la reconozco divina era para resolver doble DES y triple DES, que eran los estándares en los 2000 y 90, ¿no? de cifrado. Son cifrados de clave simétrica. Con este
es el tercero que se incluye esa clase. No habían otros conocidos hasta este. Mostramos que el algoritmo de Banasco-Diviner es el más eficiente para hacer. Y pues nuestro trabajo tuvo un impacto que obligó a los que propusieron el protocolo SAI, que es el de la referencia del NIS, de SIDH, es la que reduzcan los tamaños de sus primos que ellos manejaban. Ellos decían que como tienen 5 categorías de niveles, la competencia del NIS, que es 1, 2, 3, 5, ellos daban con el primo de 751 bits, que daba, si mi memoria no me falla, el nivel de categoría, nivel 1 de seguridad. Y nosotros mostramos que no, que este debe dar aproximadamente el 5, sino el 4 nivel. O sea, da más seguridad de la que se esperaba. Y con base a esto, pues así, redujeron los primos, redujeron todo lo que tenían de sus análisis de seguridad, sus propuestas, y da la belleza de que hay una aceleración de alrededor del 5% usando primos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, aquí son de 35, si no me falla, son millones, 5.7 millones versus el 7.5 millones, ¿no? O sea, con un 5% aproximadamente. Ahora, por la parte de CSI, del otro que analizamos, que fueron implementaciones de tiempo constante, eficiente, las anteriores implementaciones de tiempo constante fallaban en la parte del tiempo constante, donde se refiere a tiempo constante, que es el número de operaciones, no depende del secreto, o sea, el tiempo de ejecución del algoritmo no depende del secreto. Pues no eran las mejores, estaban equivocados, ¿no? En particular, el Alligator, que se utilizaba para la selección de puntos aleatorios de la red eléctrica, estaba siendo usado de manera insegura. Resolvimos los problemas y propusimos mejoras para acelerar el protocolo y propusimos una versión más segura, ¿no?, ante ataques de inyección de fallo. Por la parte de las publicaciones, tengo nada más 3 publicaciones, 3 de congreso. Esta es sobre estas dos primeras, este es de la parte clásica. Estos dos son de la parte postcuántica. Este fue del análisis de seguridad de SIDH y el otro fue de CSI, de la implementación de tiempo constante. Cabe recordar que este ha tenido mucho impacto, ha sido citado aproximadamente unas 20 veces y pues no tiene más de un año que se publicó, ¿no? Igual tenemos un artículo de revista que está bajo revisión, seguimos esperando, llevamos como 8 meses esperando fue la respuesta de la revista, que es la primera parte que expliqué de la parte clásica, ¿no? O sea, de la aceleración que obtuvimos para resolver los discretos en pruebas elípticas criminales. Como trabajos futuros tenemos que, como resultado de la parte clásica, lo podemos utilizar no solo para bienes destructivos, o sea, atacar protocolos, sino para construir protocolos seguros, pero en vez de curvas eléctricas, curvas hiperelípticas de género 2. Y usar el endomorfismo que vimos que se preserva de alguna manera, para pues, acelerar la multiplicación escalar, pero ya no en curvas eléctricas, sino en género 2. Este trabajo es en colaboración con Luis Rivera Samaripa, que está en la punta de su izquierda, y el doctor Francisco Rodríguez. Como spoiler tenemos de que es casi competitivo con las implementaciones de curvas elípticas, lo cual no había sucedido hasta pues anteriormente, porque todos se centraban en curvas primas y siempre eran más costosas, un poco más costosas las operaciones en género 2. Aunque es más pequeño el campo en donde se trabaja, son más costosas. Aparte vimos que el algoritmo de Banasco-Diviner aplicado a SIDH pues se paraliza perfectamente, ninguno pues podemos generar nuevos masivamente y resolverlo, ¿no? Pues eso se presta de que utilicemos GPUs. Igual está en colaboración esto con Luis Rivera, aunque está pausado, pues no hemos estado preocupados. Pero el objetivo es hacer una implementación de la táctica en GPUs. A su vez, queremos ver qué pasa con el algoritmo de Banasco-Diviner, si también es una colisión dorada para el protocolo de CSI.
Pues mencionaba que hasta ahorita nomás hay doble Ds, triple Ds y SIDH, ¿no? Y pues CISAI es casi lo mismo que SIDH, nomás hay que ver qué cambia, ¿no? Entonces no sabemos hasta ahorita a preámbulo si es golden, o sea, si es dorada o no. O sea, si basta con una colisión que encontremos o tenemos que encontrar alguna en especie. De igual manera que mejorar el ataque de lo que hicimos para SIDH, mejorar usando unos árboles, bueno, unos radix trees, la verdad no sé cómo traducir radix tree en español. De tal manera se acelere el cálculo que queremos. Esto es porque, así como está el algoritmo de Van Norstorff, como es una tabla de resúmenes de consulta que se van insertando elementos, se van haciendo búsquedas, en promedio la mitad de los elementos de esa tabla no se están alcanzando. O sea, la tabla está la mitad vacía, la tabla. Entonces eso lo podemos utilizar para pues trabajar con tablas más pequeñas y tener una mayor aceleración o tablas más grandes, ¿no? Y es lo que nos permite el radix tree, optimizar ese espacio que se está perdiendo. Y a su vez, por último, es la parte de pues un protocolo de CISAI más conservativo, en el sentido de que ahorita está mucho en debate la seguridad cuántica de CISAI, porque por su parte está Chris Baker, que dice que no es seguro, que con 2 a 16 operaciones lo resolvemos. Y por su otra parte está Bernstein, que es uno de los que pues son de los amantes y de los creadores de CISAI, que dice que sí es seguro, ¿no? Entonces hay un dilema de quién creer, si a Daniel Bernstein o a Chris Baker, o sea, a quién de los dos, ¿no? Entonces hay que determinar pues quién un primo que sea seguro que contenga las dos, ¿no? O sea, no vamos a ser pues, fieles a Baker, fieles a Bernstein, ¿no? Cabe mencionar que este trabajo de la colisión dorada para CISAI es en colaboración con Alfred Meneses, con Jorge, que es estudiante de Francisco, que está sentado atrás, y Francisco y yo. La parte del radix tree es en colaboración con Sorina Jónica y una estudiante de ella, que es Mónica Trimoshka, creo que se pronuncia. Y el último es en colaboración con Peter Schwabe y Scans, que ese Scans es el que mencionaba del análisis cuántico del ataque de SIDH, ¿no? Y con Daniel Cervantes y Francisco Rodríguez Pérez, que están por videoconferencia. Y pues por mi parte sería todo. Okay. Gracias por la presentación. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Iniciamos por nuestros sinodales invitados. Doctora Gina, por favor. Gracias, muchas gracias Jesús por la presentación. Bueno, hice un par de notitas. ¿Por qué se dice que los esquemas que están ahorita siendo estandarizados por MIST van a ser seguros aún teniendo ya la existencia de computadoras cuánticas? O sea, ¿qué características tienen que los hacen ser? Que el mejor algoritmo, tanto clásico como cuántico, no sea polinomial. Por ejemplo, para el caso de SIDH, que fue lo que nos utilizamos, pues es exponencial, porque es raíz de p, si lo vemos con el tamaño de bits, es pues, n entre 2, ¿no? 2 a la n entre 2 y pues sigue siendo exponencial. Aunque para SIDH hay un algoritmo, CISAI hay un algoritmo subexponencial, cuánticamente hablando, que es el que está en debate, ¿no? De su seguridad. Pero en resumidas cuentas es de que no hay un algoritmo ni clásico ni cuántico que lo resuelva en tiempo polinomial. Y pues que los parámetros que se están dando pues rinden lo equivalente a resolver un AIS o hallar una colisión en un SHA-3. Hay las variantes, ¿no? Las categorías que define el NIS. Bueno, eso necesito si quería que nos platicaras de eso, ¿qué es eso de los niveles de... Sí. El NIS hizo uno de los niveles de seguridad pues, interesantes, yo diría. El primer los compara con qué tan difícil es resolver el cifrado AIS usando una computadora clásica y cuántica. Clásicamente hablando, sabemos que es de la raíz de P, lo que mejor algoritmo es el MINT divisible. Por la parte de
La cuántica es Grover, que Grover tiene una raíz cuántica con respecto al espacio de búsqueda. Entonces, en ese caso, A es de 128 bits, proporciona 128 bits clásicamente hablando, pero 64 bits teóricamente hablando, cuánticamente. Entonces, el primer nivel de categoría es que sea igual o más costoso, aproximadamente lo mismo, que resolver A es de 128. Luego está A es de 256 bits, bueno, perdón, de 192. Sí, los dos. Luego está A es de 256 y están ahí las variantes del SHA, de 256 y 389. Entonces, al final el más costoso se supone que es el de SHA 386. Pero se comparan con lo mejor que se conoce en la actualidad, ¿no? Y teóricamente. Ajá, y de la numeración. De la numeración. O sea, primero es A es 128, luego es 192. No estoy seguro si es en el SHA de 256. ¿Es de 512? Aquí. No, es 512. El A es. No es SHA. El que es el último, es el Es 512. 500 es el último, pero ese creo que es categoría 6, que la verdad casi nadie me está tomando en cuenta, porque pues es muy paranoico, ¿no? Quién sabe, ajá. Muy conservador. Aquí. Bueno, comentabas dentro de lo que estuviste trabajando en un inicio, que una de las razones por las cuales voy a llamarle es mejor trabajar en curvas hiperelípticas que en elípticas es porque se reduce el esfuerzo. Elípticas que prelípticas. Sí. Pero ¿hay alguna otra razón aparte de que sea, vaya, de que se enfoquen en que es posible reducir el esfuerzo, por lo cual es recomendable trabajar en curvas hiperelípticas y no en elípticas? De hecho, en binarias, lo que yo no dice, no es recomendable trabajar con curvas hiperelípticas binarias de género mayor o igual que 3. Por la existencia de ese algoritmo de cálculo de índices, que es subexponencial, y el algoritmo de Diem, y el uno que es de Petit et al, que tiene una curva más baja que Polarro, que Polarro es raíz cuadrada del espacio, del grupo total de R derivados. Es un punto de orden. Lo más recomendable es elípticas o de género 2, hiperelípticas, porque el mejor algoritmo sigue siendo Polarro. Teniendo en cuenta que el ataque GHS que yo mencioné, pues no se puede aplicar a esta curva hiperelíptica de género 2. Lo cual sucede solo cuando están definidas sobre F2 a la P, donde P es 127, 31, 7, y de hecho con puros primos de Mersenne. Eso es lo de Mersenne. O sea que con puros primos de la forma de Mersenne se da la inseguridad. Okay. Luego, en la sección 2, no continúa la misma, creo que es como por la ley de la 9, pero es donde tú hablas de unos resultados que tú hiciste una implementación de Magna, ¿decías? Sí, en Magna. Y los autores previos, digamos, hicieron, vaya, el trabajo de ellos era sobre C, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿por qué no hacer una comparativa, digamos, igual, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, comparar una implementación, los resultados, digamos, tuyos, que hayan sido los de la implementación de Magna, contra resultados que fueron implementados en C? O sea, es como que cuál es la razón por la cual se hizo esa comparativa. El detalle es de que para implementar el ataque, sí se requiere mucho teoría matemática. Y todo eso ya lo tiene implementado Magma. Magma lo que nos permite hacer es reducir de la curva elíptica a la hiperelíptica. Entonces, de hecho, nosotros no pudimos resolver la misma instancia que ellos dieron, porque ellos resuelven una curva hiperelíptica de género 31. Nosotros intentamos resolverla, hallar con la curva elíptica que da, y no nos daba una curva hiperelíptica de género 31, nos daba una curva que no era hiperelíptica, entonces no podíamos hacer el ataque. Entonces nosotros lo que hicimos fue, con Magma, pues, construir la curva elíptica, hiperelíptica y atacar. Por ese motivo utilizamos Magma, para acelerar las cosas, porque ya queríamos ver si efectivamente la teoría compaginaba con la práctica.
Y sí, si uno ejecuta el algoritmo secuencial sin paralelo inclusive, sin las mejoras que hicimos, sí se ve que es 5 veces más lento, o 25 veces más lento. Pero... Porque yo creo que si hubiera visto a una disminución mayor, si sí. hubiera sido... De hecho, aproximadamente, en vez de una semana, un día nos pudo haber tomado la relación, ¿no? Pero pues... Y como ya teníamos implementado el ataque en Magno por un tesis de maestría, pues rehusamos información para no poder implementarlo en cero. Okay. Luego, en la lámina 16 mencionaba que los autores habían hecho un análisis estadístico. Sí, estadístico. Pero mi pregunta es, o sea, ¿qué parámetros, qué características tenía sus datos y qué te aportó a ti para continuar con el trabajo? Sí, ellos lo que hicieron fue con funciones pseudo-aleatorias. Okay. Ellos fueron determinando, tengo una función pseudo-aleatoria y voy verificando, haciendo lo que mencionaba Alonso de Lidia, ¿no? O si quieren ver aquí, agarraba, digamos, 17, iba guardando f de 17, 2, y así me iba, ¿no? Entonces ellos fueron haciendo esos experimentos con funciones pseudo-aleatorias y ver cuál era el número esperado de colisiones y de colisiones diferentes. Entonces, al final lo que nosotros hacemos en SH es reducir la colisión, digamos que traducirla, hallar la colisión de una función pseudo-aleatoria que recibe, digamos, algunos parámetros que dependen de él. O sea, mejor dicho, la función pseudo-aleatoria está definida con el problema que estamos a resolver y tiene ahí aleatoriedad. Entonces, se supone que debería comportarse aleatoriamente porque en general este grafo, si nosotros agarramos cualquier núcleo o isogenia aleatoria, se comporta de manera, se comporta como una función pseudo-aleatoria, claro, para niveles más altos, no el pequeñito. Si los pequeñitos, pues falla. Si aquí en vez de tener una isogenia de 2 a la 6, 2 a la 128, ya tiene un comportamiento uniforme, y eso ya se ha demostrado. De hecho, en la propuesta del protocolo XDH menciona que ya a partir de este nivel ya es pseudo-aleatorio. Entonces nada más es una composición al fin y al cabo de funciones pseudo-aleatorias y pues presupusimos que eso tenía que ser pseudo-aleatorio y uniformemente distribuido. Y pues se ve ejemplificado con los experimentos, porque si no fuese así, esas constantes no se acercarían a lo que ellos obtuvieron. Alrededor de la lámina 25, no recuerdo exactamente en qué lámina, mencionabas que tú habías implementado, sí, que el enfoque de la propuesta de solución, ¿vale? Era diseñar un protocolo, un algoritmo, ¿no? Robusto ante un ataque en específico. Mi pregunta es, ¿un protocolo es un sinónimo de un algoritmo? No, pero ese algoritmo se utiliza para el protocolo. Utilizamos 4 veces. Entonces, si ese es un algoritmo, generan el protocolo, ¿no? las 4 generan el protocolo. Entonces, si ese es de tiempo constante, el protocolo va a ser de tiempo constante. Y va a ser seguro entre los ataques. Pero sí, no es lo mismo protocolo que un algoritmo. Ya pasamos a las últimas láminas, 28, 29. En la 29, por ejemplo... No. Sí, la que o sea, sí, entre los números. Pero esos números, ¿qué nos representan? O sea, si bien dice, yo tengo, por ejemplo, en las de operación de volumen, ¿no? 481. Pero, o sea, ¿cuál es la traducción de eso? ¿Eso es bueno, es malo, en comparación con los anteriores? Por ejemplo, la propuesta, la cual no es de tiempo constante porque pues, la ejecución depende completamente del secreto, pues es de 155 millones de ciclos de reloj. La mejor, hasta antes de ese trabajo, y hasta antes de otros trabajos que han salido de Hutchison, era el de Campos el cual era de 395 millones de ciclos de reloj. Ese es el valor esperado de que 1024 ejecuciones yo tenga ese ciclo de reloj. No nos comparamos con respecto a ese que era el mejor. De hecho, Onuki daba un tiempo mucho mejor, un poco más caro que el que nosotros tuvimos, por lo que mejor.
pero él no pudimos replicar su código. Entonces, por eso nada más aquí no aparece el de ellos, pero este es el más eficiente, pero no es seguro de ataques de inyección de fallo. O sea, si tienes cierta ventaja en términos de eficiencia. De eficiencia, pero si uno quiere utilizarlo para asegurar que es de tiempo constante y ni un ataque de canal lateral afecta, pues no es la mejor opción. La mejor opción es esta. De hecho, nosotros pusimos, creo que está como en una conclusión al final de la tesis, igual un protocolo sin operaciones de tubo donde utilicen nada más una acción con exponentes entre -1 y 1 y dando un punto de orden total. Eso, como ya no vamos a tener las operaciones de tubo y va a ser un punto de orden total, lo que va a tener como entrada la evaluación de la acción, va a ser completamente de tiempo constante. Cuando yo ejecute con otro va a seguir siendo el mismo número de operaciones porque el punto de orden total, suponiendo que el punto de orden total, ¿no? Entonces, en teoría este es el más seguro, aunque es más lento. Sí, va para allá. Entonces, podemos decir que hay un costo que pagar, es eficiencia, seguridad o seguridad y eficiencia, ¿no? ¿Y crees que en algún punto pueda ser existe una base? No, la verdad no creo, porque la naturaleza del protocolo, ese es un algoritmo, lo que hace la evaluación de acción. El protocolo el algoritmo hace varias de estas. Entonces, el protocolo hace muchas más de estas, ¿no? 4 veces lo que hace el algoritmo. Entonces, por cada uno de estos digamos, caminos que hago, yo necesito puntos aleatorios. Entonces, esos puntos aleatorios no tienen los órdenes totales, porque son seleccionados aleatoriamente. Entonces, yo no puedo determinar si, digamos, para este caso, yo no voy a poder hacer una de 5 porque no tengo el punto de orden 5 que voy a requerir. Entonces, en sí, para que sea de tiempo constante completamente el mismo número de operaciones, tendríamos que asegurarnos que siempre tenemos un punto de orden total. Y pues es costoso para esos ejemplos pequeños, que son de 516 bits, ¿no? Pero para el conservativo que estamos en un trabajo que estamos haciendo con Francisco, que está ahí, por videoconferencia, estamos con un primo de 1332 bits y uno de 2300 bits, 32 bits. Entonces ahí ya no importa, pues ya despreciable hallar un punto de orden total, ¿no? Con respecto a lo que cuesta toda la evaluación de la acción. La evaluación de la acción cuesta casi 2 millones de operaciones. Entonces ahí ya impacta de que podemos, pues vamos a seleccionar el punto aleatorio y la evaluación del algoritmo va a ser en tiempo constante. Y como son selección de puntos aleatorios, no se va a influenciar el secreto, siempre la clave pública, ¿no? Entonces va a ser de tiempo constante. Pero no creo que haya algo donde podamos, o sea, siempre va a ser más costoso, más seguro que algo, más cercano a lo ideal que nosotros requeramos. Y bueno, ya por último, mencionabas lo del mecanismo de encapsulación de gas, pero de la norma que trae, ¿en dónde se debería de ver? O sea, yo sé que no es un enfoque de la tesis, pero ¿en dónde? Por ejemplo, no es la misma. Ese solo es IDH, es un intercambio de llaves. De hecho, lo mencioné, el DH es por defecto. Suponiendo que ya tuviéramos el site, por ejemplo. En el site, lo que hace uno es primero calcular estas curvas, estos puntos, e internamente hace un cifrador con las operaciones de las isogenias que hace. Y eso se lo envía a Beto, digamos. Beto hace lo mismo, hace unas operaciones e internamente cifra. El objetivo de lo que le va a enviar cifrado Beto es de que cuando Alicia de alguna manera va a poder descifrar, porque van a tener algo en común, puedan obtener un secreto compartido. El encapsulamiento es nada más esta parte en la que cifra la información y la envía. La ventaja de CSI, aunque es lento comparado con SDH, es de que no necesita un encapsulamiento de llaves. Y de hecho es estático. Aquí hay un ataque que es de Galbraith y de Petit, que si utilizamos la misma imagen, o sea, el mismo secreto, varias veces, pueden obtener el secreto y ya quebrantó la seguridad. Entonces, este protocolo de SDH, en particular SAI, es efímero. Una llave secreta, única vez que se va a utilizar. Para volver a utilizarlo hay que tener otra llave. Y CSI no, CSI permite, pues utiliza la llave las veces que tú quieras. ¿Por qué? Porque no hay información extra que se está dando.
aquí lo que hace el ataque de Galbraith, creo que es Galbraith y Petit, si no es lo de, no creo que es Galbraith Petit, es la información esta de las imágenes que estén viendo, lo que permite eso. Pero en sí el encapsulamiento es un cifrado que se le agrega para que sea seguro, más seguro de lo que debe ser, ¿no? Muchas felicidades por la participación y por el documento. Gracias. Ok, Luis Julián. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a un poquito ligero. ¿Qué estancias y cursos tomaste en el extranjero? En el extranjero no tomé cursos. Bueno, si cuentan las escuelas de verano, sí. Por ejemplo, es una escuela de verano de programación de algoritmos en tiempo constante. De hecho, fue con Verse. Esto fue en el SAC, fueron casi 4 sesiones que llevamos de 2 horas o 3 horas aproximadamente. Entonces, por partes de estancia no logré hacer ninguna. Teníamos en mente hacer una en Francia, pero pues por cuestiones, problemas de comunicación al final de que pues, el que nos estaba invitando estaba muy ocupado, luego estábamos muy ocupados en otras y pues investigación aquí, pues ya no nos pusimos poner en contacto. ¿No habías ido a Turquía? ¿O Eso iba a mencionar. Para la parte del doctorado. En la parte de la maestría fui a Turquía a una estancia de investigación de 3 meses. De hecho, ahí fue donde, digamos, estuve con el hijo académico de la H del ataque GHS. Entonces, esa estancia me ayudó pues, demasiado, yo diría, para poder entender más lo que yo no entendí. Para entender lo que no entendí. Más la parte de la escuela de los constantes, ¿verdad? Exacto. Okay. De ahí creo que nada más. Sí, en parte es esas, ¿no? Las conferencias, las escuelas de verano. Algunas fueron sobre implementaciones ligeras de criptografía simétrica. De estas curvas vulnerables que mencionas, ¿hay algunas que estén estandarizadas o que tengan soporte en particular de la comunidad para su uso? De las binarias, ¿te refieres? Sí, porque hablas de pues, diferenciaciones, pero tú estás sacando también algunas de Ligator, ¿no? Con respecto de las de Ligator es la parte de CSI. Lo único que utilizamos la parte de Ligator de esas curvas fue la función de Ligator, o sea, cómo selecciona puntos aleatorios. No nos metimos en analizarlas. Pero estuvieron atacando curvas que se usan en estándar. Por la parte de las binarias, sí. Por la parte de aquí fue un análisis teórico. Queríamos cerciorarnos de que fuera la teoría compaginara con la práctica, ¿no? Entonces nada más resolvimos ejemplos de juguete. Ajá. Pero en esas... Pero esas de los binarios, ¿cuáles son los que te quedan? Hay una que... la instancia que manejan, bueno, la familia de curvas que manejan están definidas sobre el 2 a la 155. Esas son un trabajo, si me olvido no me falla, creo que es de Petit, si no me falla, pero tal vez estoy equivocado, donde usan una curva que es vulnerable sobre ese campo, de manera que es un trapdoor, ¿no?